Hubo un tiempo en el que nuestro protagonista de hoy era considerado un genio creativo. Apadrinado por las grandes firmas del mundo, era tratado como un artista y no solo como un diseñador. El mundo entero aclamaba sus deslumbrantes colecciones. ¿Cómo pasó de ser literalmente el rey de las pasarelas a convertirse en un despojo de la industria tras protagonizar un escándalo público? Hoy seguimos con la serie Arte y Moda, donde borramos las fronteras entre estos dos géneros. Y además nos vamos a hacer preguntas tan interesantes como ¿hasta qué punto puede la creatividad justificar los comportamientos destructivos? ¿Puede un artista ser tan brillante en su campo que su comportamiento personal sea perdonado o incluso justificado? ¿Hasta qué punto el arte puede separarse de la ética del individuo que lo crea? Puedes contestar ahora mismo en comentarios o esperar hasta el final y entrar en el debate que siempre se genera en este tipo de vídeos. Para el final he dejado un epílogo donde tratamos la sociedad del espectáculo, que va a ser el tema principal de un autor como John Galliano. Quédate si quieres saber todas estas respuestas. Antes de comenzar, siempre especifico que esto no es un vídeo divulgativo, sino que deriva de ese proyecto personal que ya he explicado cientos de veces, y en este caso, el de John Galliano deriva de otro vídeo, que es el de Alexander McQueen. Ese vídeo lo toqué desde una perspectiva muy íntima y con un abordaje psicológico, donde cuestionamos la figura del genio en tiempos contemporáneos. Creo que es imposible estudiar la figura de alguien como Galliano sin estudiar a Alexander McQueen. Además, simbólicamente, Galliano sucedió a McQueen en la marca Givenchy. Estos dos artistas, que vivieron su prime en los años 90 y 2000, simbolizan cómo en ese tiempo las fronteras entre arte y moda no existían y las pretensiones del arte, del mundo del arte a través del pop art, se veían mejor resueltas en campos como la moda, mucho más afines y sin prejuicios respecto a una industria cultural en un contexto capitalista, que en el torremarfilismo y el academicismo de ciertos campos estéticos. Tanto McQueen como Galliano forman parte de la belleza y la oscuridad dentro de un mundo lleno de patologías mentales, excesos y fama, un mundo de la moda donde el arte se despoja de pretensiones intelectuales y tan solo queda la verdad. Juan Carlos Antonio Galliano Guillén nació en Gibraltar el 28 de noviembre de 1960, una tierra de nadie situada en la geografía española, pero que en realidad pertenece al Reino Unido. Siempre que queramos analizar una obra de Galliano en el futuro, deberemos volver a este punto, pero no nos adelantemos, su verdadera historia empieza mucho después, en la antigua Escuela Central de Diseño, también conocida como Central Saint Martins, el mismo centro donde acudiría McQueen. Desde el inicio, Galliano destacó por su enfoque teatral y excéntrico, fusionaba referencias del cine, de la historia y de la cultura popular con una visión particular de la moda, que por supuesto también se juntaba con los arquetipos de los clubs nocturnos, de las fiestas, la música y las referencias juveniles de aquel momento. Estamos en los años 80, estamos en Londres, y la música electrónica, el punk y otras referencias de culturas suburbanas van a influenciar a esta generación de artistas, pensadores, que va mucho más allá de la moda. Podemos pensar en ejemplos ajenos pero complementarios a este contexto, muy populares, como la figura de Mark Fisher, un referente de la filosofía un poco más popular para las generaciones de después de la crisis, que también basaba su pensamiento en este mismo tipo de referencias suburbanas. De alguna manera u otra, Galliano o artistas como McQueen harán un poco lo mismo, llevarse a su territorio estas referencias mezclándolas con el aspecto más tradicional o clásico en el cual estaban siendo instruidos en la escuela. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar estas características será su desfile de graduación en 1984, Les Incroyables, un grito de rebelión en el mundo de la moda. Los personajes que vistió en aquel desfile tenían una estética inspirada en la Revolución Francesa y los trajes que habían en esa época. También le dio al desfile un estilo muy dramático que desafiaba las convenciones de aquel tiempo. Aquello parecía más una película de época metida en el corazón de una exposición de arte contemporáneo donde cada asistente intenta ser la persona más moderna de la sala, o como si le pidieses a los participantes de un club nocturno de Londres que se vistieran con trajes de época. Desde este primer momento se va a marcar una característica fundamental en la obra de Galliano, que es la teatralidad, la mezcla de pasado y de presente. Este estilo va a capturar la atención de críticos y diseñadores consolidados en aquel tiempo, del mismo modo que se va a convertir en un patrón, pero también un patrón caótico,
hablar de Galiano y establecer una cronología o estilos específicos es muy complicado. Esta misma fórmula la debemos aplicar a todos los contextos históricos que le apeteciese coger en el momento que se metiese una rayita. Y es que esto de nuevo es importante. No voy a detenerme aquí porque creo que le di bastante protagonismo en McQueen, pero la farlopa va a ser un protagonista creativo no solo del contexto de Galiano, sino de su propia persona. Vamos a ver evolucionar su obra a medida que él se vuelve más adicto a las fiestas, el alcohol, la farla y este universo de excesos. Esto va a representarse de forma simbólica en sus creaciones e irá cogiendo referencias de Japón, de España, de Francia, de la Revolución, de un apartado histórico, de otro, no importa. Cada contexto geográfico o histórico se convertirá en un baúl de referencias que pueden ser saqueadas de manera superficial, desarraigada de cualquier identidad, para convertirse en puro espectáculo o en puro producto. Será carne de polémica, teatralidad de pasarela pura y dura. En este punto me gustaría detenerme porque es muy fácil caer en un discurso moralista, especialmente si lo vemos desde nuestro contexto, y esto es algo que ha sucedido mucho con artistas como Andy Warhol. Esta frivolidad, este saqueo de identidades, de polémicas, de discursos culturales y referencias de forma caótica o superficial es la palabra que lo define, tiene que ver con el espíritu de esa época que hemos llamado de una forma así un poco chabacana muchas veces, posmodernidad. Y es que se necesitaban artistas y referencias como Galiano o Warhol para comprender el contexto en el cual estábamos viviendo y el que ha dado lugar a nuestra propia sociedad, a este mundo lleno de clickbaits, de vídeos y de estímulos cortos, muy rápidos, muy accesibles y muy comprimidos, en el cual la idea de profundidad, de estudio específico que se desgrana durante una gran cantidad de tiempo en conocimientos, en campos, en una sola persona, se vuelve imposible. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la época en la que vivimos y la característica cultural del tiempo que manejamos. Leer un libro no te hace mejor persona o más inteligente que escuchar un vídeo como este o de otra persona que esté fomentando el pensamiento, del mismo modo que somos personas de una cultura oral en realidad. Este tipo de cuestiones morales, de qué es mejor, de qué es peor, de una apología al tiempo pasado, son bastante cuestionables, especialmente en nuestro tiempo, y por eso invito a quitar esta máscara cuando hablamos de la obra de Galiano, porque de lo contrario no podemos analizar esa identidad del tiempo ni ver materializada de forma estética y física las cuestiones que venían de un tiempo atrás y que dejaremos al final del vídeo, el tema de la sociedad del espectáculo y simulacro. Además, esto permite quitar esa fachada del genio con el cual empatizamos, con el cual creemos que estamos viviendo ese mismo dolor, como pasa en McQueen, que hay un aspecto psicológico y de identidad solapada, un poco literario también, que hace difícil tratar este tipo de cuestiones, ya que somos seres empáticos a no ser de que seas un psicópata. En cambio, en referentes como Galiano, esto no sucede, porque digamos que esa cuestión está muy de fondo, desaparece prácticamente y es como alguien más honesto que va de cara en ese campo de juego, en ese territorio. Por lo tanto, es mejor para estudiarlo. Respecto a la crítica que se ha hecho muchas veces de el saqueo posmoderno de culturas pasadas o de otros referentes de lugares muy lejanos de los cuales se cogen arquetipos estéticos y se utilizan luego para poner en una pasarela de moda, debemos tener en cuenta que Galiano está cuestionando la figura de la identidad en el fondo, ya que él mismo no tiene una identidad clara. Para un personaje como Galiano es imposible vivir ese tipo de cuestiones en carne propia y está hablando de su propia vida, de su propia falta de identidad o de anclaje a un lugar o a una forma de ser o de cómo la gente espera que seas si tu nacionalidad es una u otra. Esto sucede en él, por lo tanto no es de extrañar que ese personaje y no la persona que construye Galiano se haga de forma paralela a la de su propia obra. Pero es que encima en Galiano también recae ese mito neoliberal de un hombre hecho a sí mismo que es muy pobre y acaba entrando finalmente en esa gran marca, ¿no? Llega muerto de hambre a París y toca techo en una gran corporación de la moda como Givenchy, Dior, etc. Esto también lo cuestionábamos en la figura de McQueen, que se repite mucho este tipo de discursos, cuando en el fondo Galiano no sería nadie sin gente como la jefa de Vogue en aquel momento, Wintour, o los vaivenes de ayudantes tan importantes que también marcarán su vida personal como Steven Robinson, o también la influencia y la mano de las macrocorporaciones dueñas de marcas como Dior. Dior no es una marca como tal, sino que pertenece a un gran grupo, en este caso Louis Vuitton,
cuyo jefe o dueño o de esa familia de los Arnault también son dueños, por ejemplo, del mundo del arte parisino. Esta serie de relaciones siempre hay que destacarlas porque cuando decimos que no hay división entre arte y moda, lo digo en serio, es que el mismo grupo que lleva las marcas de moda más importantes, las pasarelas y a este tipo de artistas como Galliano, que los aupa y les genera una carrera, los dota de una identidad artística en el fondo, también lo hace con artistas, ya que estos mismos grupos de moda tienen mucha influencia y mano en el mundo de las subastas de arte, de las grandes galerías y en general de grandes museos de arte contemporáneo, que puede rozar también lo institucional junto con lo privado y bueno, no es de extrañar también que en el fondo esto se manifiesta con colaboraciones como ha pasado con Boafo y Dior, Florian Kreuer y el museo este nuevo que montaron y un montón de influencias que se van haciendo aquí que al final quien está metido las ve con mucha evidencia, pero quien no, pues simplemente está viendo un nuevo nombre que es aupa y que parece pues una referencia universal, cuando en el fondo quizá no es así del todo. Pero bueno, siguiendo con Galliano y esta cuestión de la identidad, recordemos que nació en Gibraltar, con un nombre más español que la paella y siendo un chico bajito, moreno y que se muda a una capital del país que pone en su pasaporte con tan solo 7 años. Pero su físico, su nombre, sus apellidos no corresponden con la identidad que se espera de alguien británico. Te aseguro que con ese background la identidad se vuelve un problema complejo, muy difícil de resolver, y si encima perteneces a ese mundo de excesos, de la moda, del ser visto, del ser un individuo que destaca por encima de los demás, etc., vas a tener que incorporarlo en tu obra. Es un conflicto que no se puede resolver, tiene que acompañarte. Esto es importante porque lo vamos a ver en alguien como Galliano. A diferencia de McQueen, quien aparecía tímido al final de sus exposiciones, incluso fantaseaba con un final destructivo, Galliano aparece al final de sus desfiles de modo espectacular. No es la mente detrás del fantasma, sino que aparece como el protagonista de la obra de teatro. La gente espera que aparezca al final de sus presentaciones porque va vestido acorde a lo que ha sido toda la teatralidad de aquel escenario. Forma parte del espectáculo, no se esconde de él. Además, el tema de la altura no es un detalle que haya que pasar por alto. La moda, la industria de la moda en la cual se está moviendo Galliano, estamos hablando de los años 90, 2000, va a generar unos traumas colectivos a nivel identitario y cultural de forma global porque va a construir un canon estético basado en hombres europeos de rasgos prácticamente nórdicos que representan el hombre ideal de la cultura norteamericana, un hombre que viene de Europa a América para imponer también su físico y su referencia, ya que no es el canon estético que deberíamos esperar del otro continente, en realidad, ¿no? Y lo mismo va a suceder con las mujeres. Se va a generar un canon de mujeres casi andróginas que parecen corresponder a una especie de fetiche masculino y homoerótico feminizado que parecen adolescentes de 2 metros. Estos cánones, en un mundo de pasarelas que no están representadas para una única ciudad, sino que representan al mundo entero, es el deseo de consumo que va a tener una persona que haya nacido en mitad de los Andes y que por condiciones físicas de adaptación no necesita medir 2 metros ni responder a un canon más masculino que femenino en el fondo, donde la ausencia de curvas y otras características corresponderían a una forma de idealizar el cuerpo desde una posición concreta. Pero bueno, esto es un tema bastante polémico en el cual no me voy a meter ahora. El caso es que son consecuencias que sí que vemos incluso a día de hoy. En música popular, como puede ser el reggaetón, estas marcas son referenciadas continuamente, lo cual demuestra también que desde donde se crea la mayoría de veces esta música, se proyecta como ideal este mundo de la moda y sobre todo de sus modelos. Esta cuestión no es para hacer una especie aquí de apología woke, sino que realmente tiene que ver con Galliano, porque él representa todo lo contrario, pero es idolatrado por ese mismo mundo de la moda, no como modelo, sino como creativo. Se genera una especie de paradoja muy curiosa que él sabe resolver o que sabe bucear, pero que al mismo tiempo lo vuelve loco porque está construyendo su personaje y su identidad a medida que está construyendo su obra respecto a lo que se espera de él. De la misma manera, lo que también se va a esperar de un sujeto hecho a sí mismo neoliberal que se hace famoso, que produce y que debe ser prácticamente una máquina de trabajo y de presencia, porque no solo el trabajo que hay detrás, sino la presencia pública que se le va a exigir a un personaje de estos mundos, va a repercutir también
en esa caída que veremos luego. De nuevo, vemos cómo la farlopa es la droga que mueve el mundo contemporáneo de los años 90, 2000 y bueno, en la actualidad también, pero en ese momento es muy claro cómo las personas, para poder seguir ese ritmo y representar ese papel, ese rol en la sociedad, deben consumir y pertenecer a ese mundo de consumo. Y es importante porque de la misma manera que esto llevará a Galiano, o al menos así lo dice él, a esos actos de caída, también van a ser la justificación por la cual él hace aquello. Es muy curioso, porque nunca se tiene en cuenta, pero es un tema que está constantemente de fondo. Aquí ya lo recomendé en el vídeo anterior, si a alguien le interesa este tema, uno de los mejores libros así fáciles de leer y que trata muy bien el tema a nivel global es el de Roberto Saviano, 000. Pues bien, con este análisis nos surgiría una pregunta a estas alturas del vídeo y es ¿qué significa ser humano en un entorno donde las imágenes, más que las personas reales, son las que determinan el valor y la identidad? La moda, al centrar la atención en la apariencia, ¿nos estaría despojando de lo que es nuestra esencia o nos ofrece una forma de reinventarnos? Esta pregunta creo que es fundamental para poder comprender no solo al personaje, sino a la persona que hay detrás. En el año 1989, John Galliano lanzará su propia marca. De nuevo, seguirá ese patrón de mezclar a partes iguales modernidad con giros románticos, teatrales, victorianos o de épocas pasadas al mismo tiempo, que introduce una narrativa visual y musical también en los desfiles. Va a incorporar la figura del DJ, músicas de todas las épocas, con aspectos a veces tribales, de música clásica, con música muy de club, de nuevo, esa referencia a la contemporaneidad de su contexto, y también va a tener una concepción total del espectáculo. Esto lo vimos en McQueen, pero en Galliano ya está despojado de cualquier aura de romanticismo. Es lo que se espera de ese momento, de alguien como él, en ese mundo donde se mueve él. Por eso es muy interesante poder estudiar a alguien como Galliano. No hay parafernalias de por medio, no hay discursos estéticos que tengan que ver con Arthur Danto, con Greenberg o con cualquier referencia intelectual del momento. No existe nada de esto. Es lo que está siendo el mundo del arte en ese tiempo, sin remilgos, sin máscaras. En el año 1995, Galliano sucederá a Alexander McQueen en la casa Givenchy como director creativo. Esto lo hemos dicho al principio, es algo bastante simbólico, porque yo no puedo dejar de verlos bailar al uno y al otro. Creo que es que no se pueden separar, no se puede separar el uno del otro. Y un año después va a llegar a la casa Dior, donde yo creo, desde mi perspectiva, y soy un ignorante del mundo de la moda, simplemente, de hecho estos vídeos los hago porque me aproximo a ello por cuestiones personales o por interés, pero si hay alguien que realmente controle o se mueva en este mundo, podéis aportar más información específica o sobre temas más técnicos aquí debajo en comentarios, porque de verdad que no tengo ni idea de muchas de estas cuestiones, pero viéndolo desde fuera, yo diría que en Dior es donde llega al cenit de su carrera. También lleva a Dior a una especie de punto álgido, ¿no? A veces da la sensación que ahí también hay una especie de apogeo que luego se va a convertir en otra cosa un poco ya más de perfil bajo. Y de nuevo volvemos a ver ese pastiche de referencias, de épocas que nos recuerdan a una especie de cuadro de David Sale, al mismo tiempo que se trata de evocar un relato, una historia a través de un personaje o un grupo de personajes que montan un teatro, un espectáculo y una serie de características que en el fondo están anunciando la era de los clickbaits y de los ganchos por doquier. Sin embargo, detrás del hombre visionario existía una figura polémica, y alguien como Galliano, metido en el auge de su fama, viniendo de la nada, yendo en contra de todas las convenciones y de los estereotipos de la moda de su momento, ¿no? Alguien que toca techo no puede hacer otra cosa sino caer. En sus obras, sus desfiles, podemos ver un carácter impredecible que tiene también que ver con su vida personal. Las personas podemos ser más caóticas, más desordenadas, más impredecibles, más viscerales, pero en el fondo, los extremos y los excesos son los que generan esta especie de personalidad o de carácter que luego se entiende como algo propio o individual o alguna característica, y aquí yo no puedo separar el consumo de ciertas golosinas con la obra y con la personalidad del propio personaje en el cual se ha convertido, porque llega un momento en el cual este tipo de artistas que ya se mueven continuamente en estos mundos y que van creciendo en ellos, se han construido un personaje que se come a la propia persona.
en tantas relaciones de interés que se generan con gente que en el fondo no para de hacer lo mismo, aquello es como una especie de trenecito endogámico en el cual todo el mundo va pasado de vueltas y se utilizan, ¿no? Esa frivolidad que se aplica también a las relaciones personales solo se puede traducir en mierda. Es que no tiene otra palabra. Y la mierda acaba aflorando. Es como un retrete atascado. Así hay que verlo porque cuando su comportamiento errático se vuelve cada vez más evidente, en el año 2011 empiezan las primeras señales de una caída que ya se veía venir desde lejos. En febrero del año 2011, durante una noche, en un café parisino, Galliano fue grabado mientras realizaba comentarios ofensivos y de carácter antisemita, de forma que en una época pre-social media, aunque estamos ahí un poco en pañales, ya se podía viralizar estos asuntos y bueno, al final le cambiará la vida para siempre. Su vida va a dar un giro que es claramente contemporáneo, porque se introduce la cuestión de la cancelación en tiempos modernos. Este tipo de acontecimientos han sucedido siempre, pero no se viralizaban. Se hacían de puertas cerradas hacia adentro e incluso la gente reía a las gracias, cuando en el mundo del arte o de la moda la peña va pasada, va de esto. Va a decir barbaridades, de mover la mandíbula y la lengua sin parar, creyendo que se están teniendo vínculos reales, cuando en el fondo es todo un simulacro, una frivolidad en la cual unos y otros aplauden según el poder y el interés que se tenga en la persona de delante, de modo que a lo que asistimos en el caso de alguien como Galliano creo que es a un fenómeno de viralización, del ojo que está grabando y que enseña a los demás algo que ya sucedía pero que nadie quería ver. El escándalo desató una ola de indignación mundial y la reacción fue inmediata. Dior, su casa madre, lo despidió en un abrir y cerrar de ojos. La figura que había sido sinónimo de lujo, de creatividad, de gran renombre, se convirtió en el centro de un debate sobre el poder, el privilegio y la responsabilidad del artista. La cultura de la cancelación estaba tomando la forma que veremos hoy en día. Y Galliano estaba en su punto álgido. Y Galliano es uno de los primeros, si bien no el primero, pero sí que creo que es uno de los primeros gran nombres en ser como protagonistas de estos eventos que van a definir nuestro propio tiempo. Así que esto, lejos de ponerlo como una polémica de ¡guau, mira tal!, yo lo situaría como realmente es un evento interesante. Es una cuestión puramente artística de nuestro tiempo, lo cual lo convierte de nuevo a través de esa frivolidad y de esos excesos en una referencia para estudiar lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro contexto. Las cuestiones que tienen que ver con el arte y la cultura que nos interesan, y esta es una de ellas. No es un evento privado o una cuestión política, realmente es una cuestión artística. ¿Hasta qué punto puede la creatividad justificar comportamientos destructivos? ¿Puede ser un artista tan brillante en su campo que su comportamiento personal sea perdonado o incluso justificado? ¿Cuánto tiempo se necesita para que llegue ese perdón o para que podamos separar al artista de su obra? Estas cuestiones, que te invito a debatir aquí en comentarios, son tan solo el aperitivo de otras preguntas aún más interesantes, y es cómo la sociedad de los medios coge estas cuestiones y las trata y manipula a la audiencia que tiene cada medio de comunicación, y cómo eso se retroalimenta con la política de turno que haya en cada país o en cada lugar donde se desatan estos debates, y cómo esa política se retroalimenta con esos grandes grupos y corporaciones que luego son las dueñas de, por ejemplo, las marcas para las que trabajaba Galliano. Creo que es una reflexión deliciosa, es un juego, un ouroboros muy suculento para poder reflexionar alrededor de estas cuestiones tan actuales. A pesar de la caída de Galliano, en el fondo, como todos estos tipos de personajes, no acaban desapareciendo del todo. En 2014 hizo un regreso triunfal como director creativo de Maison Margiela, una marca, una casa de moda a la cual le vamos a dedicar también un vídeo, como una especie de enlace a través de Galliano que venía de McQueen, porque creo que también es muy interesante para hablar sobre las fronteras entre arte y moda. El regreso de Galliano será, por supuesto, mucho más contenido. Se entiende que ha empezado, no sé si es real o no, pero bueno, tiene que volver con el rabito entre las piernas. Esto se da por hecho, sino es que no hay vuelta posible. Se puede entender también, o hay gente que lo entiende como una especie de proceso de madurez, pero yo vuelvo a insistir, es que hay que relacionar los excesos, el consumo y ciertas golosinas con la creatividad o con lo que se espera de la creatividad, con estos ambientes, con cómo se genera el mundo del arte, los artistas, porque al final el arte, es la conclusión que también sacábamos en el vídeo anterior, son relaciones humanas.
tanto por parte de los grupos que definen las referencias que van a inspirar a otras generaciones posteriores, como quienes sitúan a estos nombres, a directoras de revista, ayudantes en la sombra y a un montón de asuntos y mamoneos que siempre se pasan por alto y que yo cada vez me interesaría en destacar más si se tratan estos temas, ¿no? La pregunta de fondo, ya llegamos a la conclusión de Galiano, es si es posible redimir a alguien que ha tocado fondo, ¿no? Esto el tiempo lo dirá, porque al final es innegable que Galiano, si hacemos una historiografía de la moda, forma parte de él, y bueno, por eso es tan interesante estas cuestiones, porque a diferencia de otros artistas que ya tocan mucho más el pasado, es más fácil separarlo, y de hecho lo hacemos siempre, ¿no? Cuando uno habla de Cervantes, de Shakespeare, ¿no? y lo idolatra tanto, no sabes quién es en realidad, o apenas se tienen datos biográficos que muchas veces son cuestionables o no dan pie a entender que ese ser humano es alguien presente, sino que es más bien una construcción mitológica de un autor. En Galiano se da la circunstancia de tener una distancia suficiente para ver ese auge y caída y resurrección, como para entender que también es contemporáneo y no es un debate de ahora, ¿no? Que ha pasado ayer y está todo el mundo aquí haciendo vídeos virales para que tener el algoritmo contento y esta serie de cuestiones, sino que hay como unos márgenes de tiempo ideales para reflexionar al respecto de estas cuestiones. Vamos ya al epílogo. Hasta aquí lo que es el auge y caída de Galiano. También hay un documental sobre él que puedes ver y si te ha interesado este tema, pero que bueno, que siempre al ser producciones amparadas por sus propios colegas y todo, no sé, pues creo que es más interesante tratarlo desde la distancia, como hemos hecho aquí, o al menos así lo he pretendido y espero haberlo hecho. Vamos a hacer el epílogo, que es la sociedad del espectáculo. ¿Es la moda simplemente una evasión o en realidad un medio de reconfigurar y redefinir la realidad que vivimos? ¿Hasta qué punto los diseñadores como Galiano tienen el poder de crear una nueva realidad para quienes visten sus colecciones y consumen sus imágenes? Si queremos coger la figura de Galiano para poder generar una reflexión o profundizar en el pensamiento, debemos ir más allá de la mitología de su figura, de las polémicas que ha desatado o de la gran referencia que es, ¿no? Esa figura de nuevo genial, genuina. Hay que quitar todo eso y entender que hablamos de la sociedad del espectáculo, del apogeo estético de esas reflexiones que se venían cocinando en el contexto filosófico de nuestra época, o bueno, del siglo pasado. Cuando hablamos de sociedad del espectáculo, nos referimos principalmente a ese concepto desarrollado por Guy Debord, que luego me lincháis por la pronunciación en todos los idiomas aquí de cada uno. Se me da fatal el francés, no tengo ni idea. De hecho, quizá por eso odiaba tanto París. Esto no tiene que ver con el vídeo, pero aquella serie la voy a continuar. De hecho, esto podría estar incorporado allí, ya que Galiano también tiene su parte de centro de operaciones en París. Y me gustaría retomarme, de hecho me gustaría volver a viajar a París otra vez con otra perspectiva, quizá yo solo, con otras personas que me ayuden a amarlo. Y por supuesto cogiendo tickets 3 meses antes para no liarla en las exposiciones que no pude ver y toda esta serie de cuestiones que ya comenté. Pues bien, la sociedad del espectáculo, con ese concepto nos referimos al acuñado por Guy Debord en su libro homónimo, La sociedad del espectáculo, de 1967. Esto, no sé si le he hecho vídeo o no, pero bueno, si no lo he hecho lo haremos porque ya que voy a molestar en comentarlo, podemos profundizar más en el tema. Estas mismas cuestiones que tocaban Debord o los situacionistas, que luego se desarrollarán de forma simbólica en ese mayo del 68, que también ha condicionado la literatura francesa y posteriormente mundial a través de esa influencia, y que es un punto de inflexión de la cultura contemporánea, también será explotado o profundizado por autores como Jean Baudrillard, quien va a explorar también la relación entre imagen, simulación y realidad. Ambos autores están realizando una crítica a la modernidad capitalista, pero desde diferentes ángulos. Por supuesto también Jameson y otra serie de autores de este mismo palo, ¿no? Pero yo he escogido estos dos para no hacer aquí 3 horas de vídeo. Esto es interesante porque son cuestiones que también vienen de antes, de esa escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, incluso Walter Benjamin si nos ponemos aquí culo duros, pero que están muy bien sintetizadas y popularizadas a través de Baudrillard o de Debord, y que luego van a ser una influencia capital para autores contemporáneos, incluso gente muy joven que sigue repitiendo lo mismo como una especie de crítica,
cuando no entienden que ha cambiado el contexto de una forma brutal también. Debord acuña el término sociedad del espectáculo para describir una forma de organización social dominada por la presencia de imágenes, de representaciones, de medios de comunicación que transforman la experiencia humana en un espectáculo. En este sentido, el espectáculo no se refiere simplemente a eventos visuales como un concierto de Karol G o una película de superhéroes, sino que es un fenómeno mucho más amplio. Se está refiriendo a un fenómeno que impregna todas las dimensiones de la vida social. No es ir a ver un concierto y ya está, es la implicación antropológica o social que tiene esa forma de concebir los conciertos, las películas, los libros, la cultura en general. Para que este vídeo, por ejemplo, llegue a tu casa y tú te quedes viéndolo hasta este minuto y no lo abandones, tengo que generar un espectáculo. Se refiere a estas dinámicas que implican todo, lo impregnan todo de forma total, casi ontológica. Debord nos dice que la sociedad del espectáculo, en esa sociedad del espectáculo, la realidad se va a presentar a través de representaciones mediáticas, es decir, que ya no vivimos directamente la experiencia, sino que la experimentamos como algo mediado, como una representación o una imagen. La imagen sustituye a la realidad directa y se convierte en la nueva forma dominante de experiencia humana. Del mismo modo, la sociedad del espectáculo, como concepto, insisto, promueve una desconexión de los individuos entre sí y el mundo. Las relaciones humanas se transformarían en relaciones con imágenes o con representaciones. Esto lo está diciendo un pavo en el año 67. Ahora pensemos en nuestro mundo actual. Yo estoy aquí grabando este vídeo con una pantalla, viendo las imágenes sin haber visto el desfile de Galiano en la vida, solo veo sus imágenes, luego cojo mi teléfono móvil y empiezo a mirar imágenes y digo, oh, qué chulo esto que he visto, o veo una tía que me mola y ahí acabo enamorándome, vete tú a saber, ¿no? Entonces esta serie de cuestiones van a mediarse siempre a través de una pantalla que genera o que muestra imágenes. O peor aún, muestra imágenes de lo que creemos que son personas, pero que en el fondo son productos culturales que se están promocionando y proporcionando a través de esa mediación de la pantalla. Incluso el hecho de que yo me sienta seducido por una chica o por una obra de arte o por un personaje o una persona que está explicando algo y me resulta interesante, tiene que ver con esta serie de dinámicas. Nunca es, o casi nunca es ya, una relación directa entre lo que entendemos como real o personificado, sino que siempre va a estar mediado estas relaciones humanas o culturales por una pantalla, en el fondo, por una imagen. Es a esto a lo que se refiere de una forma primitiva, porque evidentemente no tenía una bolita de cristal, pero las cosas se veían venir. Por eso es tan interesante volver a autores como Debord o Baudrillard en tiempos actuales. Y de hecho han sido referencias para muchas películas y cultura popular en tiempos presentes. De modo que podríamos concluir que para alguien como Debord este espectáculo ya no es un fenómeno superficial, sino que es una forma de ideología que sostiene y perpetúa estructuras capitalistas y de poder. El espectáculo es una forma de control social que distrae a las masas y las mantiene pasivas, adormecidas, de manera que son más manipulables, y todo esto se hace a través del consumo de imágenes y representaciones en lugar de actuar sobre lo que entendemos como realidad. Esto ya a día de hoy pues se le puede dar un par de vueltas de tuercas porque esa distinción entre lo real y lo virtual cada vez es más cuestionable, pero entendamos que estamos en el año 67. Bien, esto sería la perspectiva de Debord. De aquí le metemos un par de ciclos de esteroides y nos saca Baudrillard la idea de simulación y de simulacro. Bajo esta idea, argumenta Baudrillard que la sociedad contemporánea no sería capaz de distinguir entre lo real y lo representado. Esa distinción se habría desvanecido. En lugar de ser un reflejo de la realidad, las imágenes y las representaciones producirían una hiperrealidad, que las personas ya no distinguen entre lo que es simulacro, simulado y real, eso que hablábamos de entre virtual y real. Para Baudrillard no existe ya una diferencia. La simulación se convierte en una realidad propia que define y organiza la experiencia humana. Los individuos ya no experimentarían el mundo de forma directa, sino a través de una serie de representaciones que no corresponden a ninguna realidad auténtica, sino que siempre es artificial o mediada. Esto, lo estoy tratando de explicar por separado porque entiendo que así cada uno lo puede unir como quiera, ¿no? Sin estar condicionado
y cómo Galiano refleja muy bien estas características. Pero por poner alguna ayuda, si alguien está aquí ya que se ha perdido un poco, esto se vería muy bien a la hora de ver cómo alguien como John Galliano va al cajón de la historia a coger muchas referencias y cosas de forma caótica, sin ningún tipo de arraigo o de idea de realidad o de autenticidad, y aún así es capaz de producir pues productos culturales, que son eso, productos culturales que ya son mediados por una industria de la moda y que son considerados como reales. Y esto enlaza con otra idea de Baudrillard, que sería el consumo de signos y la muerte del sentido. Para Baudrillard viviríamos en una sociedad en la cual consumimos signos, imágenes, marcas, representaciones culturales, en lugar de consumir productos materiales, objetos reales o significados auténticos. El consumo ya no se refiere tanto a productos físicamente materiales que tangibles, sino a los signos que representan el estatus, el poder, el estilo, la identidad. Esto, la mercantilización de los signos y de la cultura, contribuye a la pérdida del sentido de la vida cotidiana, ya que las personas se identifican con esos símbolos o esos signos que consumen y no con las realidades auténticas, ¿no? Sino que se identifican con lo que proyecta una marca como Dior o como Givenchy o como la del propio John Galliano. De modo que si esto lo seguimos estirando como un chicle, llegaríamos a que para Baudrillard el espectáculo sería un sistema de control total. El espectáculo de la sociedad contemporánea ya no es un fenómeno de alienación, sino que se habría convertido en un sistema totalitario de control. Las personas quedarían atrapadas en un mundo de representaciones, de simulaciones, ¿no?, de marcas, de signos, que ya no se cuestionan y en el que las distinciones entre lo que es real y ficticio se vuelven irrelevantes. El espectáculo ya no necesita ser impuesto desde el exterior. Ya no es una distopía, sino que las personas se entregan voluntariamente a él. En palabras del propio Baudrillard, la sociedad ha sido completamente transformada en un espectáculo. El espectáculo ya no es un reflejo de la realidad, sino que la realidad es ahora un reflejo del espectáculo. Muy bien, pues con esta frase llegamos al final del vídeo. Espero que te hayas disfrutado también no solo del auge y caída de Galliano, que siempre son historias interesantes, un poquito morbosillas también, con esas cuestiones polémicas de fondo, sino que también te hayas quedado hasta este punto y hayamos tocado estas cuestiones un poco más amplias o filosóficas que tienen que ver con nuestro tiempo, porque al final, como vemos, las cuestiones que consideramos tan contemporáneas, que son propiamente nuestras, de redes sociales, de tiempos actuales, de velocidad, de modernidad, ya estaban de una forma muy clara sobre la mesa desde hace más de 50 años. Esto me parece muy interesante porque a veces perdemos un poco el hilo y a la hora de ver artistas como Galliano que lo representan tan bien, tan claro, me parece delicioso volver a esta serie de preguntas y de cuestiones, ¿no? Porque se puede ver bien un sándwich de lo que es nuestro tiempo actual, aquí, ahora mismo, con alguien como Galliano que ha vivido un poco ese entremedio o ese auge estético total de estas cuestiones que hemos tocado al final, que tienen que ver con los años 60, con los principios de los 70, y que ya se planteaba ese mundo que vivimos hoy, y podemos ver nosotros cómo se materializa toda esta línea temporal a través de una referencia como Galliano. Esta era la idea del vídeo, y por supuesto llegar a conclusiones de si la creatividad justifica esos comportamientos destructivos, si el artista tiene esa justificación, ¿no? La separación entre obra y artista. ¿Qué implicación tiene para un creador de moda la responsabilidad de la identidad, ¿no? Porque le está otorgando al mundo entero es una identidad en el fondo. ¿Hasta qué punto el diseñador puede influir en la construcción de identidades personales o incluso colectivas a través de la moda? Al final, ¿consideramos la moda una forma de expresión personal o más bien un reflejo de presiones sociales, culturales que dictan lo que debemos ser? ¿Hasta qué punto los diseñadores son responsables de los modelos de belleza, de poder o incluso del comportamiento que presentan? Estoy seguro que tanto si estás viendo esto como una persona que se ve reflejada en esos cánones, ¿no? Imagínate que te consideras una persona guapa, hermosa, que refleja ese canon estético normativo, como si es al contrario, no lo eres, no encajas en esos modelos. Estas cuestiones nos afectan de forma profunda porque quien responde a ese modelo parece que deba comportarse o se espera de él o de ella que represente ese rol y ese papel en sociedad de una forma que acaba siendo también una putada,
Es verdad, porque imagínate que te ha tocado por cuestiones de azar corresponder a ese canon estético de este momento y resulta que tus intereses, yo qué sé, pues quieres que te valoren por lo buen artista que eres o por lo buena intelectual o en tu campo como destacas y la gente ve en ti un objeto de consumo. O al revés, no encajas en ninguno de estas casillas o estás en otro país donde se generan unos cánones que no tienen nada que ver con el lugar de origen tuyo. Esto a día de hoy pasa mucho porque aquí no hay nadie ya que seamos de un lugar o de otro. Entonces, claro, pues todo el rato estás traumatizado con que no encuentras tu identidad y ya asúmale el no ser de ese lugar, ¿no? Esto es un poco lo que hemos visto en Galiano y por supuesto que en una sociedad del espectáculo y de la publicidad el no tener cierto tipo de belleza hace que para poder pasarte el juego acabes cayendo en discursos identitarios o de victimización que te permitan tener una posición de juego. Y es así como se generan esas trincheras y esas ideologías también que al final hacen una especie de batalla aislada de retroalimentación que se van volviendo extremos y que van peleando entre unos y otros y es una cacofonía horrible. Pero bueno, estos son jardines que no es necesario abrir ahora. Creo que el vídeo llega hasta aquí, estas cuestiones quedan abiertas para que cada uno pueda desarrollarlas y que piense lo que quiera y si así lo deseas compartirlo porque creo que es interesante. Por favor con educación porque estos temas polémicos hay gente que se le va la olla con el teclado y acabáis teniendo diarrea verbal. Creo que con inteligencia y educación y saber escribir puedes argumentar y desarrollar cualquier tipo de opiniones e incluso debatir con otra gente en comentarios y ser enriquecedor. Así que por favor, si eres de este tipo de personas, tenlo en cuenta antes de tener un ataque de diarrea cerebral. Muy bien, pues como siempre me podéis seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta en cualquier red social o aquí abajo siempre dejo los links en la descripción y esto lo tenéis en formato podcast en todas las plataformas, gratis, por si no queréis tener el anuncio de YouTube o estas cosas de fondo. Recuerdo también que la gente que es miembro del canal tiene acceso a esos directos más personales que siempre hago abiertos, pero luego una semana después los dejo en miembros y otro tipo de vídeos más específicos o a veces subo este mismo contenido abierto un día antes. Y esta serie de privilegios por la ayuda que me dan los miembros del canal. Siguiendo el lore del canal, siempre invitamos a poner un olor, un aroma, un perfume, una fragancia al protagonista y hoy invito a que la gente se vuelva loca. A Jon Galliano le pega algo muy loco, no digáis algo original y típico, por favor. En el fondo creo que este vídeo lo he hecho por no confrontar el de Quentin Meliá-Sox y Después de la finitud, porque es un dolor de muelas. Es un libro uno de mis libros de filosofía favoritos que leí hace tiempo y que ahora he intentado reducir o condensar en un formato oral y que es muy complicado, muy complicado. Lo voy a dividir en dos partes, una para explicar aspectos del correlacionismo, ciertas cuestiones muy técnicas, la posición de Kant, de Hegel, incluso lo que resúmenes de Heidegger o un poco a ver, crear un marco filosófico alrededor de la figura de Meliá-Sox y luego lo que es su idea en Después de la finitud para después hacer otro vídeo donde podamos abordar lo que son los temas del libro en sí. Y ahora sí que hemos llegado al final del vídeo. Muchas gracias si has disfrutado de mi compañía hasta este punto, si las cuestiones que hemos planteado te han generado alguna reflexión o si simplemente estabas haciendo algo y me tenías aquí de fondo. También es algo muy bonito, es incluso más bonito pienso a veces que cuando ven un cuadro tuyo y lo aprecian, ¿no? Este tipo de cuestiones tan narcisistas, ¿no? Creo que el aspecto de la compañía y de la conexión en un mundo virtual y tan deshumanizado tiene un punto artístico, un valor empático muy bonito, muy bello. Así que te agradezco si te has quedado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.